Nadie se da cuenta el momento exacto en que su alma empieza a sangrar. Las heridas emocionales no se ven, no huelen, no hacen ruido, pero dirigen tu vida como un titiritero invisible. Se esconden detrás de tus reacciones impulsivas, de tu necesidad de control, de esa tristeza silenciosa que niegas cada mañana frente al espejo. Y lo más inquietante es que, mientras crees estar tomando decisiones libres, son esas heridas las que eligen por ti, moldeando tus relaciones, tus metas y hasta la forma en que te miras a ti mismo. Hoy, desenmascararemos las 7 señales psicológicas que demuestran que vives con heridas que nunca sanaron, y que siguen dictando tu destino sin que lo notes. En un mundo que aplaude la productividad, el éxito y la apariencia de fortaleza, hablar de heridas emocionales sigue siendo un acto de valentía. La mayoría aprendió a ocultarlas tras una sonrisa, un filtro o una agenda saturada. Sin embargo, la psicología contemporánea ha demostrado que las experiencias no resueltas del pasado, especialmente las ocurridas en la infancia o adolescencia, permanecen grabadas en el sistema nervioso como patrones automáticos de defensa. Según un estudio publicado por la World Psychiatric Association en 2024, más del 72% de los adultos arrastran heridas emocionales no tratadas que afectan directamente su capacidad de tomar decisiones racionales y mantener vínculos saludables. Y aunque creas que el tiempo lo cura todo, la verdad es que el tiempo solo entierra lo que no te atreves a enfrentar. Las heridas emocionales son memorias atrapadas en el cuerpo. No se disuelven con afirmaciones positivas ni desaparecen ignorándolas. De hecho, cada emoción reprimida se convierte en una distorsión de la realidad, en un filtro a través del cual percibes el mundo. Por eso, cuando reaccionas con furia ante una crítica o con miedo ante la posibilidad de ser rechazado, no es el adulto el que responde, es la versión herida de tu pasado que toma el control. El neurólogo Bessel van der Kolk lo describe con precisión: el cuerpo lleva la cuenta de todo lo que la mente intenta olvidar. Y cuando ese registro no se sana, se manifiesta en forma de estrés crónico, ansiedad, dificultad para conectar con otros o una sensación persistente de vacío. Reconocer una herida emocional no es debilidad, es autoconocimiento. El verdadero poder comienza cuando miras tus cicatrices con honestidad, cuando te atreves a decir, esto me dolió, y aún vive en mí. Hoy, exploraremos las 7 señales psicológicas que revelan que no has sanado del todo, aunque finjas que sí. No para juzgarte, sino para mostrarte que detrás de cada reacción desmedida hay una historia que merece ser comprendida y liberada. Sobre reaccionar a cosas pequeñas. Derramas café sobre tu camisa antes de una reunión importante y, en lugar de reírte, sientes una ola de rabia irracional recorriendo tu cuerpo. Maldices, te culpas, incluso sientes ganas de desaparecer. O alguien hace una broma inocente sobre tus zapatos, y de pronto, te sientes humillado, vulnerable, como si el mundo entero te estuviera señalando. Esa reacción desproporcionada no tiene que ver con el presente. Es una herida antigua disfrazada de impulso momentáneo. La psicología emocional ha comprobado que cuando una respuesta es más intensa que el estímulo que la provoca, estás frente a un eco del pasado, no a una reacción del presente. Las personas con heridas emocionales no responden a los hechos, responden a los recuerdos. Lo que parece un simple accidente o comentario trivial reabre microtraumas que el cerebro asocia con momentos de vergüenza, abandono o rechazo. En 2023, un estudio longitudinal de la European Journal of Psychology reveló que el 68% de las personas con antecedentes de humillación infantil presentan respuestas exageradas ante críticas o errores mínimos. El café derramado, la broma o la mirada indiferente de alguien funcionan como detonantes neurológicos que activan los mismos circuitos cerebrales que se encendían en experiencias pasadas de dolor. En realidad, no estás reaccionando al presente, sino defendiendo al niño interior que alguna vez fue ridiculizado o invalidado. Por eso, tu mente exagera la amenaza, como si se tratara de sobrevivir. Las heridas emocionales convierten situaciones cotidianas en campos de batalla internos. Y hasta que no se identifican, cada día se vuelve una guerra silenciosa contra fantasmas invisibles. La sobrereacción es la voz de la herida pidiendo ser escuchada. No se calma con negación, sino con comprensión. Porque cuando logras entender de dónde viene tu reacción, el pasado deja de tener poder sobre tu presente. El miedo al abandono. Pocas heridas son tan poderosas y silenciosas como el miedo a ser abandonado. No importa cuán estable parezca tu relación o cuánta seguridad te ofrezca la otra persona, basta un mensaje sin respuesta o un cambio en el tono de voz para que tu mente empiece a construir escenarios catastróficos. Ya perdió el interés, algo hice mal, me va a dejar. El corazón late más rápido, el cuerpo se tensa, y de pronto sientes que tu mundo entero depende de la validación de alguien más. No es amor. Es la herida de abandono hablando por ti. Este miedo no surge de la nada.
Nace en la infancia, cuando una figura importante, un padre ausente, una madre emocionalmente distante o una pareja que prometió amor y se fue sin explicación, dejó un vacío tan profundo que el cerebro aprendió a asociar amor con incertidumbre. Según un metaanálisis de la International Journal of Behavioral Development publicado en 2024, el 63% de los adultos con miedo al abandono crecieron en entornos donde la atención emocional era inconsistente. Es decir, aprendieron a vivir en alerta constante, siempre listos para perder lo que aman. Esa hipervigilancia emocional te hace interpretar el silencio como rechazo, la calma como desinterés y la independencia del otro como una señal de peligro. Lo más paradójico es que, en el intento de evitar el abandono, terminas provocándolo. Insistes, controlas, demandas explicaciones, y con ello sofocas el vínculo. El psicólogo John Bowlby, creador de la teoría del apego, demostró que las personas con heridas de abandono tienden a desarrollar patrones de apego ansioso, caracterizados por una necesidad incesante de cercanía y una profunda intolerancia a la distancia emocional. Cada vez que alguien tarda en responder o se muestra distante, tu mente revive el eco de aquella ausencia original. No es el presente el que te duele, sino la historia que no cerraste. Es la voz de tu pasado repitiéndote que no eres suficiente para que alguien se quede. Pero la verdad es que no se trata de merecer o no amor, sino de aprender a amar sin miedo. Porque hasta que no sanes esa herida, confundirás la calma con frialdad y la distancia con abandono, cuando en realidad pueden ser simples espacios de libertad dentro del amor maduro. El miedo al abandono es una prisión sin barrotes visibles. Quien vive en ella se sabotea antes de ser herido, se retira antes de ser dejado, y finge desapego para ocultar su necesidad de afecto. Pero toda huida emocional tiene un costo, la imposibilidad de recibir amor genuino. Sanar esta herida comienza cuando te atreves a quedarte, no con el otro, sino contigo mismo. Porque el primer abandono que necesitas reparar no es el de los demás, sino el tuyo propio. No poder manejar la crítica. Hay un momento casi invisible en el que una simple observación se convierte en un golpe directo al alma. Una sugerencia, una corrección o una nota de mejora bastan para que el pecho se cierre, el rostro se tense y la mente comience a repetir el mismo pensamiento: no soy suficiente. Lo que para otros es una retroalimentación normal, para ti es un recordatorio de todas las veces que te hicieron sentir pequeño. Y esa sensibilidad no es fragilidad, es una herida activa. Cuando una persona no ha sanado su autoestima, cada palabra crítica resuena como una confirmación del fracaso personal. No escucha la frase, escucha la historia detrás de ella. Escucha a los padres que nunca estaban satisfechos, al maestro que la humilló frente a todos, o a la pareja que la comparó con alguien más. En 2024, un estudio del British Journal of Psychology encontró que las personas con traumas de infancia tienden a procesar la crítica a través del mismo circuito neuronal del dolor físico. Por eso duele tanto, aunque nadie te haya tocado. El problema no es la crítica, sino el significado que le das. Las heridas emocionales alteran la interpretación de la realidad, haciendo que cualquier comentario sea percibido como amenaza. Te sientes atacado, no porque el otro sea cruel, sino porque tu mente revive la sensación de ser juzgado y rechazado. Esta distorsión emocional puede llevarte a evitar desafíos, a renunciar a tus ideas o incluso a sabotear tu crecimiento profesional, todo por miedo a volver a sentir esa punzada de insuficiencia. Pero la crítica, cuando se mira sin la herida, es solo información. Un espejo temporal que muestra áreas de mejora, no verdades sobre tu valor. Aprender a recibirla sin derrumbarte es una forma de sanar. Significa que el pasado ya no tiene poder sobre ti, que la voz interior del niño herido empieza a callar. Porque cuando entiendes que tu valor no depende de la aprobación de otros, dejas de temerle a las opiniones ajenas y comienzas a construir desde la autenticidad, no desde la herida. Patrones de relaciones tóxicas. A veces el dolor no se repite por casualidad. Se repite porque una parte de ti aún lo está buscando. No lo haces de forma consciente, pero tu mente se aferra a lo familiar, incluso cuando lo familiar es destructivo. Por eso atraes el mismo tipo de personas, frías, evasivas, manipuladoras o emocionalmente inestables. No es mala suerte. Es una herida que sigue eligiendo por ti. Las heridas emocionales crean emotions invisibles. Si creciste con abandono, buscas inconscientemente a quien no puede quedarse. Si viviste traición, terminas confiando en quien te miente. Si tuviste que ganarte el amor, eliges relaciones donde amar es una competencia. Según un estudio del Journal of Personality and Social Psychology en 2023, más del 70% de los adultos repiten vínculos con dinámicas similares a las de su infancia, incluso cuando saben que los dañan. Es la biología intentando reparar con el presente lo que el pasado no resolvió. Cada relación tóxica es un espejo. Te muestra el reflejo exacto de lo que aún no has sanado.
Por eso las mismas escenas se repiten con distintos rostros, las discusiones que terminan igual, las promesas rotas, el ciclo de intensidad y vacío. Crees que puedes cambiar al otro, pero lo que realmente intentas es cambiar la historia original, la que te marcó cuando eras más vulnerable. El subconsciente busca cerrar el ciclo, pero sin sanación, solo lo revive una y otra vez. El amor auténtico no duele, pero cuando la herida dirige tus elecciones, confundes el drama con pasión y la ansiedad con deseo. Lo adictivo no es la persona, es la montaña rusa emocional. El cerebro, acostumbrado al cortisol y la dopamina intermitente del vínculo disfuncional, interpreta el caos como amor verdadero. Hasta que te das cuenta de que lo que llamas química es en realidad un patrón de supervivencia. Romperlo no es cuestión de fuerza, sino de conciencia. Implica detenerte antes de repetir, mirar al dolor sin maquillarlo, y reconocer que lo que buscas en el otro es algo que tú mismo necesitas darte. Nadie sana amando heridas ajenas. La verdadera sanación comienza cuando eliges la calma aunque el caos te resulte más conocido. Solo entonces el amor deja de ser un campo de batalla y se convierte en un refugio. Sentirte responsable de la felicidad de los demás. Hay personas que viven intentando mantener la paz, incluso cuando eso significa romperse por dentro. Se disculpan por todo, suavizan cada conversación y cargan con emociones que no les pertenecen. No lo hacen por bondad excesiva, sino por una vieja herida que les enseñó que su valor dependía de qué tan felices mantenían a los demás. Esa necesidad de complacer no es altruismo, es miedo disfrazado de empatía. Desde pequeños aprendieron que el amor era condicional, que solo merecían cariño cuando resolvían los problemas o calmaban los gritos. Crecieron creyendo que ser útiles era la única forma de no ser rechazados. En 2024, una investigación de la American Psychological Association reveló que el 59% de los adultos que se identifican como arregladores emocionales provienen de entornos familiares donde las emociones eran impredecibles o estaban reprimidas. Es decir, aprendieron a controlar el clima emocional del hogar para sobrevivir. Ese patrón continúa en la adultez. Se convierten en mediadores de todos los conflictos, en los que ceden, toleran y se olvidan de sí mismos. Y aunque parezcan fuertes, están agotados. Cargan culpas que no son suyas y temen que decir no los convierta en malos. Pero el problema de vivir por la felicidad ajena es que tarde o temprano descubres que nadie puede llenar el vacío de otro sin vaciarse a sí mismo. Lo que parece bondad, en realidad es una forma de autoabandono. El arreglador no busca armonía, busca seguridad. Intenta prevenir el caos porque lo asocia con dolor. Pero sanar significa entender que no puedes salvar a nadie sin perderte en el intento. La felicidad de los demás no es tu tarea, ni su tristeza tu culpa. Aprender a poner límites no es egoísmo, es respeto propio. Solo cuando te das permiso de soltar lo que no puedes controlar, el amor deja de ser una carga y se convierte en elección. Porque la verdadera compasión no consiste en sacrificarte, sino en mantenerte completo para poder ofrecer amor desde la plenitud. Y cuando lo haces, el mundo deja de ser un lugar que debes arreglar y se convierte en un espacio donde también tú mereces paz. El autosabotaje constante. A veces no es la vida la que te bloquea, eres tú mismo quien pone el freno justo antes de avanzar. Tienes una oportunidad frente a ti, algo que esperaste durante años, y sin entender por qué, comienzas a procrastinar, dudar o desaparecer. Lo llamas mala suerte, pero en realidad es miedo. No miedo al fracaso, sino al cambio que implica dejar atrás la identidad herida. El autosabotaje es la forma más sofisticada de autoprotección. Tu mente inconsciente prefiere lo conocido, incluso si duele, antes que arriesgarse a lo desconocido. Según una investigación publicada en el Journal of Behavioral Science en 2023, más del 65% de las personas que experimentan bloqueos recurrentes en su vida profesional o emocional lo hacen por patrones de autodefensa vinculados a traumas no resueltos. No fallas porque seas incapaz, fallas porque tu herida teme demostrar que siempre fuiste suficiente. Detrás de cada excusa hay una emoción que no ha sido comprendida. Pospones tus proyectos porque temes brillar y ser juzgado, porque en algún punto de tu historia te enseñaron que destacar provocaba rechazo. Renuncias a relaciones saludables porque tu herida no reconoce la calma, necesita el caos para sentirse viva. Y cuando algo empieza a funcionar, aparece el impulso inconsciente de arruinarlo, como si la estabilidad fuera un lujo que no mereces. El autosabotaje es el eco del dolor que te convence de que no mereces sanar. Es plantar una semilla y arrancarla cada vez que empieza a crecer. Pero no hay destino trágico en ello, solo memoria. Tu sistema nervioso se acostumbró al sufrimiento como punto de referencia, y por eso la tranquilidad te parece extraña. Sanar implica reeducar al cuerpo y a la mente para que acepten la paz sin sospecha. Dejar de sabotearte no se logra con fuerza de voluntad, sino con conciencia. Implica mirar la herida y decirle,
ya no necesito protegerme de lo que ya no existe. Es comprender que el miedo al éxito es, en el fondo, miedo a dejar atrás la versión de ti que sobrevivió a todo. Y cuando eliges avanzar, no estás traicionando tu pasado, estás honrando tu capacidad de transformarlo. Entumecimiento emocional. Hay un tipo de dolor que no grita, solo silencia. No se nota en lágrimas ni en discusiones, sino en una calma artificial que se siente vacía. Dices estoy bien, pero no lo estás. No sientes alegría ni tristeza, solo una especie de niebla que cubre todo. Ese entumecimiento emocional no es fortaleza, es un mecanismo de defensa que tu mente creó para sobrevivir a lo que fue demasiado doloroso de sentir. Cuando el sufrimiento se vuelve constante, el cerebro aprende a desconectarse. Apaga los circuitos de la emoción para protegerte del colapso. En 2024, el European Journal of Neuropsychology reportó que las personas que han vivido traumas prolongados muestran una reducción significativa en la activación de la amígdala, el centro cerebral que procesa las emociones intensas. En otras palabras, dejan de sentir no porque no quieran, sino porque su sistema nervioso está agotado de sostener tanto. Vivir entumecido es como habitar un cuerpo que ya no responde. Te ríes sin realmente reír, haces planes sin ilusión y ves pasar los días sin propósito. Es la anestesia emocional del alma, una pausa que al principio parece alivio, pero que con el tiempo se vuelve prisión. Lo que alguna vez fue una forma de sobrevivir termina impidiéndote vivir. Y lo más engañoso es que te convences de que ya no necesitas sentir, cuando en realidad lo que temes es volver a sentir dolor. El vacío emocional no se cura fingiendo felicidad ni llenándolo con distracciones. Se cura recuperando la sensibilidad, permitiéndote sentir incluso lo que duele. Es sentarte en silencio con tus emociones y reconocer, esto es tristeza, esto es miedo, esto es soledad. Cada emoción nombrada es una parte de ti que vuelve a la vida. Y aunque al principio duela, ese dolor es la prueba de que el corazón aún late debajo de las capas de hielo. Sanar el entumecimiento es un acto de coraje. Significa abrir de nuevo la puerta a lo humano, permitir que la vulnerabilidad te toque sin derrumbarte. Porque sentir no es debilidad, es la señal de que el alma está despertando. Solo quien se atreve a sentir, aunque duela, puede volver a conectar con la alegría real. Y cuando la sensibilidad regresa, el silencio se rompe, el color vuelve, y por fin comprendes que sanar no es dejar de sentir, sino aprender a hacerlo sin miedo. ¿Y bien? Las heridas emocionales no se sanan ignorándolas, sino escuchándolas hasta que dejan de gritar. Cada una de ellas es un mapa que apunta hacia el punto exacto donde perdiste la conexión contigo mismo. Y aunque duela reconocerlo, todo lo que alguna vez fue una carga también puede transformarse en poder si decides comprenderlo en lugar de huir de ello. La madurez emocional no llega con los años, sino con la valentía de mirarte sin máscara y permitir que la verdad, aunque incómoda, te libere. En un mundo que premia la prisa, detenerte a sanar es un acto revolucionario. Es elegirte, sin justificantes ni apariencias. Es reconstruir tu historia desde la conciencia y no desde la herida. Porque sanar no significa volver a ser quien eras antes del dolor, sino convertirte en quien siempre debiste ser después de él. Y si algo de todo esto resonó contigo, no lo dejes pasar. Suscríbete y sigue este espacio donde cada historia, cada reflexión y cada palabra están diseñadas para recordarte que incluso en tus sombras hay luz esperando ser comprendida. Este intenta ser un despertar emocional. No lo postergues más. Gracias por quedarte hasta el final.